Hola, hola. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Hola, hola. Perfecto. ¿Se me va escuchando? Vamos esperando unos momentos a que Ro se sume a la charla. Hola, Lucía. Buenas tardes. Hola, Ro. Buenas, hola a todos y a todas. Buenísimo. Se me ve un poquito oscuro porque andamos con algunos problemas de tensión, de luz en la casa, así que estamos con algunos problemas de la zona. Bien, pero, bueno. pero bueno, espero que se me escuche bien y se me vea. Bueno, vamos iniciando mientras se van sumando compañeros, compañeras y la gente que se quiera sumar a participar de la charla. En primer lugar, digo, agradecer y saludar a quienes están participando y quienes están escuchando de la charla. Un poco la charla la habíamos pensado en esta dirección que tenía que ver con los derechos humanos en el contexto del aislamiento social. A modo de comentario, tal vez para quienes están sumando y para quienes están participando, estaría bueno que por ahí puedan aportar alguna reflexión o alguna sensación de la charla, o alguna inquietud, o alguna duda, para que luego ya más sobre el cierre, si el tiempo nos permite, poder retomar alguna de esas cosas para posibilitar un intercambio también. Antes de presentarte, Rob, me tomo un minutito como para poder presentar desde dónde pensamos la charla y por qué la pensamos. Nosotros formamos parte de una Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación que está integrada, digamos, por distintas fuerzas y agrupaciones políticas, entre ellos, bueno, los compañeros de Ahora Nunca, los compañeros de Uturunco, bueno, nosotros la Jaureche, y también estudiantes no agrupados, digo, en fin, somos estudiantes de la Facultad de Humanidades que un poco tenemos nos genera un vínculo muy estrecho, digamos, con la memoria, digo, fundamentalmente por la ubicación de nuestra facultad, por ser un centro clandestino de detención. Hoy pensaba, digo, cómo muchos de los estudiantes, ni bien al inicio, ¿no? de sus trayectorias como estudiantes, sus trayectorias académicas y demás, marcan un fuerte vínculo, ¿no? con la memoria. Vos, Ro, seguramente lo sabés, porque aparte sos de la casa, así que bueno, desde las charlas del BIN, digo, siempre muy presentes ahí ese vínculo de los estudiantes de nuestra facultad con la memoria. Y también hoy, cuando hoy pensaba qué decir, como al inicio, pensaba por ahí como a modo de comparación el edificio anterior con nuestro edificio, y cómo ese edificio anterior, el de 48, era un edificio que no prestaba, digamos, la apropiación de ese lugar, sino en un lugar más de transición, y cómo con el edificio nuevo, que esa universidad pública que está justamente en ese lugar, en un centro clandestino de detención, gracias a la defensa de muchísimos organismos de derechos humanos, pero también la voluntad política de un gobierno, hoy eso nos permite apropiarnos del lugar de una forma totalmente distinta, pero también pensar el vínculo con la memoria de una manera distinta. Como para poder cerrar ese inicio y ya dar paso a la charla, Roy, también a presentarte, o el porqué de la charla. Me parecía que podíamos traer a colación algo que era interesante, que nos había dejado la actividad con Eve. Hoy justo Eve está justo en todos los medios, pero digo, algo lindo que nos dejó esa actividad era una reflexión de cuando nosotros le preguntábamos a Eve, Ro, de cómo
cómo había pasado ese 24 de marzo en el marco del aislamiento social. Él lo que nos decía era, bueno, para mí el 24 de marzo son todos los días, ¿no? Y era un poco esta idea de entender que la memoria es un espacio de disputa, que la historia es un espacio de disputa continuo, que se da todos los días y que actividades como esta nos posibilitan de alguna manera a aportar una perspectiva crítica, una perspectiva política, una perspectiva, ¿por qué no?, militante a la agenda de los derechos humanos, pero también al momento histórico en el cual estamos atravesando, que es bastante complejo. Paso a presentarte, Ro, después se me hizo un poco extensa la presentación, pero paso a No, está presentarte. muy bien, está muy bien. Eh, Rocío Di Bastiano es directora provincial de promoción y formación en derechos humanos. Tengo machetito acá para así no me olvido de nada. Ayudante diplomada en didáctica especial y prácticas de la enseñanza en sociología. Es profe de nuestra casa. Fue becaria doctoral de CONICET también. Por lo que tengo entendido, por ahí me podés corregir, Ro. Un valor, ¿no? Digo, tenías 2 años más de esa beca y la dejaste en pos de ocupar un lugar en el Estado y hacerte cargo justamente en este momento, pero yo algo que pongo en valor, además por conocerte, es que sos una militante política, que sos una militante feminista y que tenés esos compañeros hoy en el Estado repensando esta agenda de los derechos humanos, para mí es un valor esencial y muy importante. Así que como para romper el hielo, preguntarte cómo estás, agradecerte y preguntarte cómo estás transitando también este aislamiento social obligatorio. Bueno, gracias, Fran. Bueno, nada, un gusto estar en esta charla acá con todos los compañeros y compañeras. Como me presentabas vos, yo soy un poco, nada, me siento parte completamente de la fase, así que es una doble alegría poder estar en esta entrevista, charla, este intercambio que nos propusieron. Y nada, y como decías vos, imagínate que cuando decidí de alguna forma asumir esta responsabilidad al frente de esta dirección provincial que me tocó en Derechos Humanos de la provincia, efectivamente, como decías vos, bueno, tuve que renunciar a los 2 años que me quedaban de beca doctoral. Yo en los últimos 3 años, una beca de CONICET me permitió cursar casi todo, por casi todo, porque me quedó solamente un taller, el taller de tesis 2. Así que nada, me permitió cursar el doctorado en ciencias sociales ahí en humanidades, en la misma unidad académica. Así que nada, recontra agradecida de la universidad pública, del CONICET y de todo lo que posibilita que los graduados en este caso en humanidades, nos podamos formar, podamos crecer y podamos, nada, formarnos también en la investigación. Así que bueno, un poco eso. En ese momento cuando asumí, que fue en febrero, la verdad que no nos íbamos a imaginar nunca estar hoy en esta situación. Así que nada, me parece que viviéndola un poco como todos y todas, que nada, ya estamos cansados de estar en casa y nada, pero bueno, no hay que aflojarle porque creo que fue una decisión muy acertada de parte del gobierno de la provincia y del gobierno nacional de priorizar la vida y priorizar, nada, que efectivamente no se colapse el sistema de salud y bueno, y haber tenido que tomar estas medidas de aislamiento. Así que bueno, un poco eso. Buenísimo, Rob. Déjame saludar, veo que se había conectado Lucía también a Batilla, que es prosecretaria de la Facultad de Derechos Humanos. También lo vi a Simón, que es un compañero de Hijos de Ensenada, saludarlos y agradecerles que estén escuchando acá. Hoy, Rob, en realidad cuando ya veníamos hablando sobre qué charlar y un poco poniendo en contexto en esto de pensar los derechos humanos en el marco de este contexto, a mí una de las preguntas por ahí disparadoras que se me ocurrían a la hora de pensar en este contexto es pensar cómo con el cambio de gobierno, como en el cambio del Estado, eso lleva a pensar, digamos, un cambio de paradigma en torno a la agenda, digamos, de los derechos humanos, digamos. Poder pensar ese traspaso de un gobierno negacionista, digamos, a un gobierno popular y cómo se resignifica, digamos, la agenda de los derechos humanos en este contexto tan complejo que venías a decir, que venías a plantear vos. Yo no hace mucho leía una nota de Juan Carnay,
al principio de la pandemia, que a mí me gustó mucho, que hablaba de esto, de la importancia de los roles, de la gente que está asumiendo la gestión, ¿no? En estos momentos, ¿no? Creo que un poco están en el sentido común militante esto de, bueno, ¿qué hubiese pasado si Macri hubiese sido presidente en este contexto? Así que, nada, tirarte un poquito la pelota en ese sentido de primero de que nos puedas comentar si ves un cambio de paradigma importante, teniendo en cuenta también de que hay muchísimos compañeros y compañeras que asumen el Estado hoy, que son compañeros militantes de derechos humanos, como sos vos, como son la gente de Hijo, como, digo, yo noto un fuerte cambio de paradigma en ese sentido de un gobierno negacionista a un gobierno popular, y la pregunta es cómo se resignifica en este momento, cómo lo ves vos. Bueno, yo creo que tiene que ver con un conjunto nada, de perspectivas y de medidas que se han tomado en los últimos 4 años y que a partir del 10 de diciembre se da un cambio de gobierno y claramente hay un cambio de rumbo en lo que es la política de derechos humanos y de la política en general, ¿no? Los derechos humanos en ese sentido no son una excepción. En ese sentido, en los últimos 4 años quizás nos cuesta por ahí recordar algunas cuestiones, pero ni bien asumió el gobierno de Macri, se permitió de alguna forma la detención de Milagro Sala, se aumentaron significativamente los arrestos domiciliarios a los genocidas, el Estado se retiró como querellante en diversas causas de delitos de lesa humanidad. Nada, hubo como un conjunto, me parece, de retrocesos en lo que en lo que fue la política de derechos humanos del macrismo, y también un poco se volvió a referir como una forma de explicación a la teoría de los dos demonios, ¿no? De pensar la dictadura desde ese paradigma. Incluso, si recordamos un poco en el 2017, el tema del fallo de la Corte por el 2x1 fue una de las movilizaciones, nosotros decimos ahí en la subsecretaría que fue una de las movilizaciones más masivas en la época del macrismo, es esa foto que quedó que va a quedar que quedó en la historia ya, pero digo que va a quedar en la historia, esa foto multitudinaria de los pañuelos blancos, donde además había heterogeneidades y pluralidades políticas en esa foto, me parece, ¿no? En relación quizás a otras marchas donde eran más desde la oposición, me parece que ese rechazo al 2x1 que de alguna forma beneficiaba a los genocidas, me parece que tuvo un rechazo de la sociedad y no solamente de la oposición al macrismo en ese momento. Entonces, nada, me parece como que hay un montón de cosas para pensar, que hay definitivamente un cambio de rumbo, con un Estado que a partir del 10 de diciembre recupera una política de memoria, verdad y justicia, que la vuelve a poner en el centro de las políticas de Estado, y que además nos permite también pensar en la idea de nunca más el neoliberalismo, ¿no? Porque nada, no es solamente la memoria, la verdad y la justicia de lo que pasó, sino también pensar los derechos en el presente, ¿no? No de nada sirve que nosotros, no sé, señalicemos ex centros clandestinos de detención, de tortura, de exterminio, si continuamos hasta hoy con derechos vulnerados. Entonces, me parece un poco que nada, que hay definitivamente un cambio de rumbo, una recuperación de la memoria, de la verdad y la justicia como política de Estado, y de un conjunto de programas desde los cuales, nada, ahora en la pandemia un poco están en suspenso, o se piensan de modo virtual, o bueno, hay que buscarle un poco la vuelta y ser creativos, pero creo que claramente dan cuenta de recuperar esto, ¿no? De recuperar la importancia de los derechos humanos y de estas luchas. Está buenísimo, Rob, todo lo que mencionás. A mí también nos lleva a pensar colectivamente, digo, yendo por ahí más a pensar los derechos humanos en este nuevo contexto. Eh, Cómo nosotros un poco hablamos de la pandemia como, de alguna manera, como una prefigura o como una profundización de ciertas problemáticas o de ciertas desigualdades que eran preexistentes, ¿no? De la pandemia. Sí, claro, de la pandemia. Entonces,
en ese sentido, digo, nos pasaba cotidianamente de encontrarnos, por ejemplo, con compañeros, con compañeras que hoy en la universidad, por ejemplo, no pueden cursar porque no tienen conectividad. Y así todo, digamos, también eso se ve y se profundiza, digamos, en los territorios, en los barrios. Digo, qué se está pensando de provincia en ese sentido, en este nuevo contexto? Y qué mucho de lo que se pensaba que está quedando por fuera de esos proyectos? Bueno, como decía, esto de recuperar y de poner en el centro la memoria, la verdad, la justicia como política de Estado, pero también el garantizar los derechos de hoy, en esta consigna que decíamos de que el macrismo lo que hizo fue instaurar un proyecto político, económico, social, cultural, que un poco recupera las principales premisas del neoliberalismo. Y creo que los desafíos hoy es cómo reconstruimos una provincia y un país después de esos 4 años. Y además en pandemia, ¿no? Porque, nada, nunca nos íbamos a imaginar el 10 de diciembre cuando se asumió, digamos, de alguna forma, estar en esta situación. Y un poco me parece que el contexto de pandemia lo que hace es profundizar desigualdades preexistentes y generar otras, como estas que decías vos, quizás algunas que no se evidenciaban antes de la pandemia, como es la conectividad, como pueden ser, nada, diferentes cuestiones que claramente, nada, se acentúan con la pandemia, con la cuestión del COVID, y que nada, y que venimos de 4 años de mucho abandono sobre determinadas políticas y programas, y hay que estar muy atentos, muy atentas nada, a cómo pensamos el reconstruir y nada, y poner los esfuerzos, me parece ahí. En ese sentido, hay como varias cosas para repensar de la cuarentena, de las consignas, de las cuestiones que se plantearon un poco del aislamiento, esto que se ha dicho en muchos medios de comunicación, esto de pensar, bueno, que el quédate en casa, en qué casa estamos pidiéndole a la gente que se quede, ¿no? A nuestro pueblo que se quede, cómo pensamos el aislamiento en los barrios populares, las condiciones habitacionales, la conexión de agua, bueno, un montón de cuestiones que tiene que ver en esto, ¿no? Está bien la idea del quédate en casa, pero no perder de vista de alguna forma en qué casa estamos pensando ese aislamiento, ¿no? Como esto de romantizar de alguna forma, nos pasa mucho a los sectores por ahí universitarios, esto de pensar, nada, ¿no? Como romantizar un poco la cuarentena, es quedarme en casa, es pasarla bien, es mirar Netflix, y bueno, sí, si tenemos todas las cuestiones resueltas, obviamente que eso puede ser provechoso, pero bueno, no hay que dejar de, nosotros yo como socióloga, y imagino que muchas de las personas que están conectadas acá estudian carreras en las ciencias sociales, me parece que si hay algo que nos aportan las disciplinas de ciencias sociales es una mirada compleja sobre la realidad. Entonces, nunca tratar de pensar la realidad solamente desde el lugar en el que uno está, sino, nada, teniendo una multiplicidad de puntos de vista, y me parece que esto es fundamental para pensar en la cuarentena hoy. En ese sentido, incluso pensar que hoy cuando una persona se contagia de COVID, estamos pensando que una persona de clase media que tiene todas las cuestiones resueltas habitacionales puede quedarse en su casa, si tiene una habitación en la cual estar aislado. Y nada, y esto es una desigualdad con quienes claramente viven en situaciones de hacinamiento o viven en situaciones en las que no tienen posibilidades de aislarse en, en su casa, en una habitación, en un baño propio, etcétera, y se tienen que ir a un centro de aislamiento. Bueno, todo eso conlleva una situación para familiar, una cuestión incluso psicológica de estar 10 días, 7 días en un centro de aislamiento compartiendo con otras personas y demás, que también están obviamente contagiadas. Eh, y después otra de las cuestiones que me parece que también son a repensar es la cuestión de las restricciones que nos da el aislamiento, ¿no? Porque ahora estamos todos y todas de alguna forma, también digo, para pensar esto de cómo pensamos desde la clase media muchas veces, y esa es la mirada que se generaliza para pensar la cuestión social,
que es, bueno, en este contexto no nos podemos ir de vacaciones, no podemos salir a comer, no podemos ir al teatro. Bueno, también hay que pensar que hay sectores de nuestra sociedad, los sectores populares sobre todo, que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones, no en aislamiento, sino nunca, ¿no? Y digo, Totalmente, Rob, totalmente, nada, totalmente. y me parece que eso también es una cosa a agregar porque me parece que a veces corremos el riesgo de mirar solamente desde un sector y nada, y me parece que eso nos obtura a pensar las desigualdades y pensar cómo transformamos esas desigualdades, que es el mayor desafío. Totalmente. Yo no hace mucho releíamos con algunos compañeros a Jaureche y siempre decíamos, creo que te lo comentábamos ante la actividad, pensar siempre en clave de las onceras. Viste que Jaureche tiene como, al Exacto. final del libro dice, bueno, ahora, señor lector, señora lectora, usted eh, puede poner su soncera, ¿no? Puede repensar su propia soncera. Yo pensaba, bueno, qué cosas del sentido común están entrando en contradicción. Yo creo que una gran soncera liberal era esta idea de que hay que achicar al Estado para que crezca la nación. Eso, bueno, eso entró en total contradicción, hasta los propios liberales que pedían antes que el Estado no intervenga, están pidiendo en este momento un Estado cada vez más presente. Y la otra soncera que escucho mucho y que a veces me preocupa y que me parece que tiene que ver con esto que planteabas vos, de mirarlo por ahí mucho de la clase media, es esta idea de que la pandemia nos iguala a todos como seres humanos, ¿no? Y También. al contrario, hay algo que a mí siempre me llama la atención, es cómo este proceso de pandemia lo que llevó es una profundización de esas desigualdades preexistentes que venía hablando vos, eh, y no justamente esta atomización bueno, de ciertas condiciones materiales, culturales y demás que sé que tengo. Eso me parece que es algo, que es algo clave. Y después digo, a modo de pregunta, ¿qué cosas Digo, hoy... en esto que decís, digo, hay sectores de sectores altos, ejemplificándolos, por ejemplo, en la figura de Susana Jiménez, que justamente lo que hizo fue usar su avión privado para irse del país, digamos, ¿no? Digo, en esto de pensar, nada, esto de las onceras y de pensar, bueno, nos iguala en qué sentido la cuarentena, ¿no? Porque qué libertades y qué restricciones y qué limitaciones tenemos de acuerdo al sector social en donde estamos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que estoy seguro es que post pandemia los profesionales que se van a llenar la plata van a ser los psicólogos y los oculistas. No, nosotros Seguro. no creo, pero bueno, sí, totalmente, comparto. Los sociólogos Digo, capaz que sí, los historiadores no creo. Ahí y hay los una historiadores línea media que estoy cagando. estamos un poquito más complicados. Eh, no, y ahí me quedó, digo, en pensar esto de, la pregunta tenía que ver también por la agenda y demás. ¿Qué cosas sentís vos que empezaron a discutir ahora que vos estás en este lugar, en este nuevo lugar, y quedaron por fuera? Digo, ¿qué proyectos por ahí quedaron por fuera que te gustaría por ahí comentar? Digo, tengo otros ejes para ahí para polemizar más, pero me gustaría eso también, porque me imagino que se llega con muchas ganas, con un montón de ideas, con un montón de proyectos, pero bueno, en el medio sucede la pandemia y también me imagino que hay muchas cosas que deben quedar por fuera. Y también digo, ¿cómo es esa relación entre provincia y nación? ¿Existe? ¿Cómo es? Digo, preguntarte esas dos cositas. Bueno, nada, obviamente que esta pregunta es, me parece que todos y todas estamos en la misma situación, ¿no? Restringidos por este contexto y sobre todo creo que lo que más extraña es esto de poder reunirse, ¿no? En lugares, tanto en la facultad, me imagino que desde la militancia, bueno, nada, hoy están restringidas, digamos, las actividades esenciales, las actividades esenciales, la asistencia alimentaria y demás, y no se puede avanzar en un montón de proyectos que, bueno, nosotros en este caso veníamos desarrollándolo ya desde principio de año. No se puede avanzar con los proyectos por ahí más que requieren más la territorialidad, que requieren, en mi caso yo
tengo a cargo la promoción y la formación, así que imagínate que pensar en este contexto un taller de formación es algo que, nada, hay que abocarse a la virtualidad, hay que ser pacientes, eh, pero bueno, obviamente que le fuimos encontrando la vuelta para avanzar en algunas propuestas en la virtualidad. Y después con algunos proyectos que fuimos armando, aprovechando un poco este tiempo de cuarentena para nada, cuando se levante el aislamiento, poder ponerlos en marcha lo antes posible. En ese sentido, bueno, claramente venimos teniendo una articulación muy estrecha con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Me parece que ahí hay un simbolismo importante a recuperar en este cambio de rumbo que hablábamos al principio de la charla, que es que tanto la Secretaría de Nación como la Subsecretaría de la provincia están en manos de dos compañeros que son hijos de desaparecidos, digo, tanto Horacio Pietragala como Matías Moreno en el caso de la provincia. Me parece que nada, habla de un simbolismo que no me parece menor, que compañeros que hayan tenido nada, esta experiencia, esta situación de vida, hoy estén a cargo de las políticas de Estado, de derechos humanos de la provincia y de la nación, me parece que es para poner en valor. En ese sentido, como con esto venimos articulando fuertemente la nación y la provincia en un montón de proyectos, bueno, en lo que es formación, específicamente venimos articulando un montón de cuestiones. Así que, nada, un poco eso. Ahí se denota lo que veníamos hablando al principio, Ro, de ese cambio de paradigma, ¿no? Sí, Entre totalmente. un gobierno y otro, ¿no? De lo simbólico, de lo político, me parece que es clave, digamos, para poder pensar eso. No, por ahí, digo, nosotros como militantes políticos y estas actividades que hacemos, lo veníamos hablando al principio también, un poco es fomentar esa capacidad crítica, sí, de capacidad crítica, no solamente de la agenda de los derechos humanos, sino también, digamos, en el contexto en el cual estamos inmersos. Y muchas veces nos preguntamos en este contexto, entre compañeros y entre militantes, eh, bueno, de qué modo el Estado se hace presente, ¿no? Y algo que nos preocupaba o que nos viene preocupando es el aumento de casos, digamos, de violencia institucional, bueno, el caso de Facundo. Bueno, nada, preguntarte qué posición se viene teniendo de la Secretaría, qué soluciones. Yo me acuerdo que antes de hablar de la charla y vos justamente que estás de este lado de este proceso más formativo, hablabas, bueno, de la importancia en la formación, ¿no? De las fuerzas públicas, ¿no? Sí, ahí hay alguien también preguntando qué programas virtuales hay para hacer en provincia por los derechos humanos. Ahí, bueno, para comentar un poco, una de las apuestas que hicimos en la virtualidad es crear una escuela provincial de derechos humanos que comenzó en mayo. Nada, tuvimos que hacer una gestión de todo lo que es la plataforma, es una plataforma virtual. Si bien en el marco de esta escuela se proponen distintas propuestas formativas que iban a ser algunas presenciales y esperamos que en algún momento a futuro podamos retomar esta modalidad. Por ahora venimos desarrollando todas propuestas virtuales, se vienen desarrollando cursos en articulación con el IPAP, que es el Instituto Provincial de la Administración Pública, que es quien acredita estos cursos. Hicimos una primera edición que comenzó en mayo con 4 cursos virtuales sobre introducción a los derechos humanos, derecho a la protesta, movimientos sociales y derecho a la protesta, eh, sobre memoria, los caminos de la memoria y la justicia, y sobre migrantes también, el derecho humano a la migración, es otro de los cursos. Y ahora estamos preparando una segunda edición con otras 6 temáticas, además de esas 4, otras 6 que tienen que ver, una es violencia institucional, salud mental, bueno, distintas propuestas, arte, cultura y derechos humanos, me voy acordando algunas, que nada, que prontamente van a estar abiertas para el público y estamos pensando también otras, porque bueno,
esas vienen un poco direccionadas para agentes estatales, docentes, que también es otro de los públicos que también se anota mucho en estos cursos, pero bueno, venimos también desarrollando otras propuestas formativas. Un programa, hicimos un ciclo de formación sobre la cuestión Malvinas, estamos desarrollando ahora 2 programas para jóvenes. Uno es para que los jóvenes puedan participar con sus docentes en los juicios de lesa humanidad, que bueno, eso estamos un poco atados a las contingencias sanitarias, pero vamos a empezar en la virtualidad y bueno, la otra cuestión es también un concurso que estamos armando de producciones sobre la cuestión Malvinas, que también, nada, van a tener un poco la creatividad de los pibes y las pibas. Es un poco en la cuarentena, en la pandemia, más allá de distintas propuestas que fuimos desarrollando, como un ciclo de cine, un ciclo de lecturas que estamos armando ahora y demás. Y un poco en relación a lo que me preguntaba sobre Ahí el te tema de preguntaban también si se puede Sí, escribir por internet a esos cursos de formación y demás. sí. La semana que viene Perfecto, se van a estar publicando, así que perfecto. son por internet, pueden buscar las páginas oficiales de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que me parece que es Derechos Humanos PBA, tanto en Ujú. Instagram como en Facebook, y ahí se publican las fechas. Con respecto a lo que me preguntabas por ahí más específicamente sobre lo de violencia institucional, específicamente en la gestión de esta subsecretaría se creó una dirección de políticas contra la violencia institucional, donde se vienen desarrollando distintos acompañamientos, distintas acciones para justamente de alguna forma abordar lo que es el abuso policial y demás. Creo que requiere de una propuesta integral, no hay una única forma de transformar, me parece, o de modificar o de alguna forma abordar los temas de violencia institucional, sino que es un poco pensar una propuesta integral como subsecretaría, que es un poco pensar a corto plazo, se está haciendo una recepción de denuncias, ahí veía que no sé si estarás mirando, pero estaba sumada Emilia Ismendi, que es la directora que justamente está a cargo de esta recepción de denuncias, que es un número que también lo pueden encontrar en las páginas oficiales, pero que se atiende las 24 horas, se reciben denuncias y se hace una intervención en los casos de violencia. Se hace un asesoramiento sobre estas situaciones y también otra de las cosas que de alguna forma como manera complementaria se realiza es un acompañamiento psicológico a las víctimas de estas situaciones, cuando hay hechos trágicos, acompañar a la familia y demás. En el caso de Facundo Astudillo Castro, que es el caso que más mediáticamente está hoy, porque la verdad es que, bueno, eh, está su búsqueda activa y, bueno, nada, Matías, el subsecretario, está en persona siguiendo el caso. Eh, Tiene que ver con que desde Derechos Humanos se hizo el pedido de separación de la policía de la investigación, que la semana pasada, creo que fue el miércoles, porque hubo feriado, el miércoles se acató, digamos, esta separación, o sea, se dio lugar a que la policía se separe de esta investigación a partir del pedido que se hizo desde la subsecretaría, y nada, están interviniendo las fuerzas federales y nada, bueno, obviamente que estamos todos y todas expectantes del caso y que obviamente pedimos la aparición y nada, y que se esclarezca la situación de Facundo. Y después un poco a largo plazo para pensar las fuerzas Hay de seguridad, que es una, un poco lo que... Sí, dale. no, eso, que hubo un cambio de la causa, que me parecía que estaba bueno eso, que lo estaba repitiendo vos, y tengo entendido que como que ya antes de la causa también está el Comité de Derechos Humanos, digo, como algo también, que me parece que si bien claramente nos gustaría que los tiempos fueran otros, pero me parece que se viene dando, digamos, como una respuesta bastante rápida a estos tiempos de la justicia, a esta situación en particular, ¿no? Nada, Sí, eso. totalmente. Sí, y un poco en esto de la propuesta integral que yo decía, hay una cuestión que es a largo plazo, que además es la parte que un poco me toca a mí, me toca de alguna forma hacerme responsable. Es el tema de cómo discutimos a largo plazo la formación de las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, ahí en ese sentido venimos
con el servicio penitenciario venimos realizando un montón de articulaciones en lo que es la formación de los penitenciarios, de los guardias en las unidades penitenciarias y demás, un trabajo de articulación que no se hace de un día para el otro, que conlleva mucho trabajo, y que la idea también es poder pensarla a futuro también con los agentes policiales, ¿no? Con la bonaerense puntualmente. Es un poco, por eso decía, una respuesta, me parece, integral a la violencia institucional, es en lo inmediato, el recibir denuncias, el intervenir, el asesorar, el acompañar, y por otro lado, el discutir un poco a largo plazo el sistema, ¿no? que hace que la violencia institucional ocurra, ¿no? La fuerza de seguridad y por otro lado todo lo que tiene que ver con la prevención o con la promoción un poco de derechos de los pibes, las pibas, bueno, de la población en general, ¿no? Así que un poco eso. Está buenísimo, Rob. Yo la verdad que el tiempo es finito en el vivo de Instagram y por lo que tengo entendido ya más o menos estábamos cerca de lo que estimábamos también de realizar la charla. Así que en primer lugar, en realidad en último lugar, agradecerte nuevamente. Para mí es buenísimo y es muy importante que compañeros y que compañeras, fundamentalmente militantes y militantes políticos, estén hoy con este inmenso compromiso con este nuevo contexto, haciéndose cargo, digamos, en el Estado. Les Sí, me tocó parece que una dura, sí, nos tocó difícil por el contexto que no es solamente nacional, sino que es mundial, también hay que pensar, ¿no? Realmente, nada, a veces pensamos la realidad de nuestro país, pero no tenemos que perder de vista que esto es una situación mundial, ¿no? Que el mundo está atravesando esta situación. Y en ese sentido, ¿no? Un poco la asunción del nuevo gobierno, pensaba cuántos jóvenes hay en lugares de gestión formados en la universidad pública, digo, como para también me parece poner en valor la formación de las universidades públicas, me parece que está haciendo nada en muchas áreas del Estado, tanto provincial como nacional, protagonista. Bueno, me parece que la cuestión sanitaria es un claro ejemplo también, ¿no? La cuestión de salud. Y nada, me parece súper provechoso, ¿no? Que podamos pensar que nos formamos en la universidad pública, en las distintas disciplinas que elijamos, para de alguna forma devolver desde el Estado, porque creo que muchos de los que estamos acá pensamos al Estado como una herramienta de transformación de la realidad, entonces me parece que es desde ahí en que pensamos la transformación del mundo, que de alguna forma queríamos cuando empezamos a estudiar, en mi caso, sociología, ¿no? Esto de, bueno, ¿por qué estudiamos lo que estudiamos? Bueno, porque quiero cambiar el mundo, porque quiero cambiar la realidad, y bueno, ¿cómo cambiamos esa realidad? Bueno, el Estado es claramente una de las formas de cambiar esa realidad. totalmente, totalmente. Y fundamentalmente esto que, volviendo tal vez al inicio de la charla, pensando a la memoria como como una gran trinchera, digamos, como un espacio de disputa permanente, de la batalla, digamos, de las ideas, y que me parece a mí que actividades como esta nos aportan en ese sentido, del cual venías hablando, de potenciar esa perspectiva crítica, esa perspectiva política y también militante de las ganas de querer transformar la realidad. Así que lo mejor para vos, vamos a estar seguramente en contacto y te vamos a utilizar también como intermediaria como canal de formación, pero también ¿por qué no dar muchísimas discusiones? Así que nada, saludarte, Sí, volverte esperemos que sea presencial. Esperemos que esperemos. pronto pasemos toda esa situación y podamos volver a encontrarnos en muchas, nada, charlas, talleres, en un montón de actividades. Siempre, sí, siempre hablamos la idea de que por fin, por ejemplo, la Casa Lalle, que nosotros tenemos un proyecto de extensión hace muchísimo tiempo, sea reconocido como un espacio de memoria
y siempre está esas ganas, lo hablamos hace poquito, de poder lograr eso y poder compartirlo colectivamente, que es lo lindo que tiene la militancia y lo lindo que tiene la política también, ¿no? De que el héroe siempre es colectivo, digamos. Sí, totalmente. Bueno, Bueno, Rob, ahí pasando hermosos mensajes, así que gracias a todos y a sí, sí, todas hay los que muchísimos que te saludan y que te mandan un beso muy, muy grande. Bueno, seguiremos en contacto para próximas actividades. Dale, muchísimas gracias, Rob. Adiós.